él había perdido aquella comunión especial con Dios. Durante los 9 meses del embarazo de Betsabé, David se mantuvo vacío de la presencia de Dios. David lo sabía muy bien. Su corazón estaba vacío de Dios, pero su rebelión fue más fuerte durante algunos meses que ese sentimiento o necesidad del Señor. A veces la gente sabe que Dios le está hablando y lo sabe, pero resiste y continúa hacia adelante con su actitud de rebeldía. Eso estaba pasando con David. ¿Qué pasó con David? Luego fue confrontado por Dios a través del profeta Natán. ¿Y qué hizo David? Se quebrantó delante del Señor. David aceptó que había pecado delante de Dios. Y este hombre, a pesar de aquella cadena de pecados, se arrepintió de corazón. Puedo decir en este día que David vivió 3 etapas en relación con el Espíritu Santo en su vida. Primero, fue lleno de él. Segundo, por haber pecado, perdió su presencia. Y tercero, en su arrepentimiento, David recuperó la llenura del Espíritu Santo de Dios. Primero fue que lleno, después por el pecado perdió la llenura, pero después por el arrepentimiento David recuperó aquella llenura del Espíritu Santo de Dios. Este es Salmo 51, ¿usted lo tiene abierto? Este Salmo 51 fue escrito por David después que fue reprendido por el profeta Natán. Si usted observa en la letra pequeñita que tiene este capítulo, ahí lo menciona. Ahí dice, a raíz de qué acontecimiento fue que David escribió este salmo. Lo que dice este maravilloso salmo no fue una poesía para el deleite del lector. No fueron palabras arregladas para dejar tranquilo a alguien. Usted sabe que la mayoría de nosotros arreglamos cosas para dejar tranquilo al que nos está preguntando algo. A veces acotejamos las cosas y pensamos, bueno, si la persona que me preguntó se fue tranquila, problema resuelto, aunque el problema sea peor. Lo que David escribió fue una oración dirigida al Señor como muestra de que él había pecado contra Dios. David no solo reconoció que había pecado, sino que se arrepintió de corazón. ¿Cuánta gente reconoce que está mal y no se arrepiente? ¿Cuánta gente vive haciendo cosas que saben que está mal? No basta solo con reconocer. Reconocer es el primer paso. Hay que dar el segundo paso, que es el arrepentimiento. David se arrepintió de corazón de lo que él había hecho. ¿Y cómo sabemos que aquel hombre se había arrepentido de corazón? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la demostración? No continuó haciendo lo mismo, no repitió en su vida aquella cadena de pecados. Al estar hablando durante varias semanas sobre la cadena de pecados cometidos por David, he repetido que el problema no fue el adulterio inicial, sino ¿cuál fue el problema? No haber querido arrepentirse a tiempo, no haber reaccionado a tiempo. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de dar ciertos pasos a tiempo y llega un momento que se le termina?
Se acaba la oportunidad. David cometió el gran problema de pecar y se rebeló y mantuvo aquella actitud de rebeldía durante meses y a tiempo no se arrepintió y aquello le trajo peores problemas a su vida. Sin embargo, algo que debemos admirar de David es que cuando fue reprendido duramente por el profeta Natán, no se rebeló, sino que bajó su cabeza. ¿Y qué fue lo único que dijo David? He pecado contra el Señor. 5 palabras. 5 palabras que salían desde lo más profundo del corazón. Yo quisiera esto decirlo con todo mi corazón porque es algo que yo en mi vida quiero que Dios me ayude a tener. Y es que cada vez que me equivoque con sinceridad yo admita que me he equivocado, que he fallado delante de Dios. Y es lo que quiero transmitir en usted. Si usted quiere la misericordia de Dios, el día que se equivoque, no trate de justificar, no trate de buscar excusas y buscar cosas. Sencillamente arrepiéntase delante de Dios. Acepte que ha fallado, que se ha equivocado delante del Señor. David reconoció cuando fue reprendido, cuando fue amonestado. David abajó su cabeza y dijo: he pecado contra el Señor. Reconoció su pecado. Esta fue la gran diferencia con ¿quién? Con Saúl, que cada vez que fue reprendido por el profeta Samuel justificó su pecado, no quiso arrepentirse. Por eso Saúl perdió la presencia del Señor, perdió la llenura y jamás la pudo recuperar. La verdad que este salmo sirve de base para predicar varios sermones. Pero hoy solo quiero destacar un detalle, aparte de la cita principal que habla de la necesidad de llenarse del Espíritu. Mis hermanos, este salmo, yo no sé cuántos lo han leído entero. ¿Cuántos? Levante su mano solo para saber. Quien no lo haya leído, léalo. Lee este salmo. Hay una enseñanza maravillosa allí de reconocer nuestras fallas y nuestros pecados. Pero aparte del punto que vamos a desarrollar, la necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo de Dios, quiero destacar un detalle, y ese detalle es que un verdadero arrepentimiento inicia con el reconocimiento completo y total de que se ha pecado contra Dios. Así que, hermanos, un verdadero arrepentimiento, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia? Reconociendo que se ha pecado contra Dios. Y hay 2 maneras de pecar, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo lo he explicado y he predicado esto y lo he repetido, pero lo voy a repetir ahora también. Hay 2 maneras de pecar, solo 2 formas. Por comisión, son las cosas que hago incorrectas, o por omisión, lo que yo dejo de hacer que Dios manda. Mire, todo lo que la Biblia dice que debemos hacer, si no lo hacemos, estamos pecando. Y todo lo que usted y yo hacemos incorrecto, que la palabra de Dios lo prohíbe, estamos pecando. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que iniciar con el conocimiento completo, total, de que hemos pecado contra Dios. Veamos algunos detalles de que David aceptó que había pecado. Vamos a ver en el verso 3. Allí en el verso 3 aparece una
expresión que dice, porque yo que, wow, no, porque yo soy el mejor, yo soy el que lo hago bien, yo soy el rey. Es que hay que hacer las cosas como yo quiero, como yo diga. No, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es lo que es rebelión? Es la actitud de un rebelde. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo hemos sido rebeldes, sí o no? ¿Sí? ¿Lo hemos sido? Que Dios nos libre de ser obstinado. Rebelde, lo hemos sido. La rebelión contra los mandatos de Dios fue lo que llevó a David a cometer aquella cadena de pecados. Porque ¿sabe lo que pasa? Si nosotros no nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestros pecados, ese pecado va a seguir ¿qué? Multiplicándose. Ese pecado va a traer otro y otro y otro más. La rebelión es lo que hizo que David cometiera aquella cadena de pecados. Trató de esconderse de Dios y trató David de resolver el problema ¿cómo? A su manera. Recuerden toda aquella estrategia y toda aquella manera de querer ocultar el pecado que había cometido. Pero, mis hermanos, ahora, ¿qué hace David? Reconoce que había pecado contra Dios. Por eso dice este verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Señor, he sido rebelde contra ti. Hermanos, déjenme decirle esto, y a veces las personas creen que los pastores son personas como perfectas, como de una condición espiritual que andan flotando en el aire. Mire, no son una ni dos las veces que yo tengo que ir delante de Dios en oración y sentirme pecador y pedirle perdón al Señor y saber que me he rebelado contra Él. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿Y usted? Yo no quiero que usted me levante las manos, pero ¿qué tiempo hace que usted no va delante de Dios y reconoce, Señor? A veces pasa tiempo y no lo hacemos. A veces pasa tiempo y no somos capaces de ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿será que estoy haciendo algo que no me estoy dando cuenta, que te estoy ofendiendo? Yo le invito a usted a que practique esto y le digo lo invito porque yo lo practico. A veces le digo, Señor, ¿será que como pastor estoy haciendo algo que no debo? No me doy cuenta, pero tal vez ayúdame a poder entenderlo o he dejado de hacer o no estoy haciendo algo que tú quieres que yo haga, porque puede ser que uno esté pasando por alto alguna situación. El verso 4, ¿qué dice? Contra ti, ven, lo repite, hermanos. Esto es una actitud de este arrepentimiento que él tenía. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a ver, lo que David había hecho, el pueblo lo había visto. Él lo había hecho escondidito. Muy poca gente lo sabía. Los millones de habitantes que había en el pueblo de Israel desconocía esto. Pero ahora David va delante de Dios en actitud de arrepentimiento y le dice, Señor, contra ti solo he pecado. Ahora reconoce que lo que él hizo no podía esconderlo de Dios. Por eso continúa diciendo en este verso 4, y he hecho lo malo delante de ¿quién? De tus ojos. ¿Será que nos podemos esconder de Dios?
Sí, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Creemos esto. ¿Y usted sabe desde cuándo comenzó esto? A la persona querer esconderse de Dios. Cuando Adán y Eva. Hermanos, y mire qué lugar buscaron Adán y Eva para esconderse cuando pecaron. Se metieron detrás de unos árboles porque allí Dios no los estaba viendo. ¿Quién sembró estos árboles? ¿Quién creó esos árboles? Pero ellos se metieron detrás de los árboles. El Señor los llamó Adán, Eva, y ellos estaban escondiditos allá atrás. Adán, Eva, estaban escondidos. ¿Será que seguimos pensando igual? Sí, hermanos. A veces queremos escondernos de Dios y a veces pensamos que hay ciertas cosas que nosotros la podemos hacer y que nada, Dios no la va a ver. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Con estas expresiones David le está pidiendo a Dios que perdón, porque por su cadena de pecados. David había sido rebelde al pecar, pero no obstinado en seguir pecando. Yo quiero hacer énfasis en esto porque este es el mayor peligro. La obstinación, cuando no hay manera que una persona puede enderezar sus pasos, cuando no hay forma en que pueda entender lo que Dios quiere mostrarle. A veces nosotros nos obstinamos en seguir nuestro rumbo. Y hay peligro en cuanto a esto, porque ustedes saben quién fue obstinado, ¿verdad? ¿Quién fue obstinado? Saúl, lo prediqué en tiempos pasados. Saúl, vamos a ver, Saúl fue rebelde, David fue rebelde, Saúl fue obstinado, David fue obstinado. No, ahí está la diferencia. David, cuando fue reprendido, ¿qué hizo? Se arrepintió, aceptó, escuchó el consejo, escuchó la amonestación de parte de Dios. Usted sabe que fue lo peor que le pasó a David en toda su vida, lo peor de lo peor. ¿Usted sabe qué fue? Que perdió la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a repetir. ¿Sabe usted qué fue lo peor de lo peor que le pasó a David? Usted dirá, pastor, pero este hombre cometió adulterio, luego fabricó un crimen para aquel marido de aquella mujer, se quedó con aquella mujer. Hermano, mire, todo esto fue pecado, pero lo peor de lo peor que le pasó a David fue que perdió la llenura del Espíritu Santo. Porque sabe una cosa, el que pierde la presencia de Dios, lo perdió todo. Lo perdió todo. La rebelión pecaminosa hace que el creyente pierda la llenura del Espíritu. Eso pasó con David. Cuando se pierde la llenura, el creyente lo siente. Y no me estoy refiriendo a asuntos emocionales. Se trata de un sentimiento de dolor y pena que golpea el corazón. Pero a veces el creyente sabe, hay una vocecita aquí que le está hablando, pero el creyente acalla aquello, trata de aplastar esa voz que le está hablando. Es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros. Cuando se pierde la llenura, el creyente lo va a sentir. Le voy a poner un ejemplo. Cuando su estómago está muy vacío, ¿usted lo siente? ¿Usted lo siente? ¿Usted siente que hay una necesidad? Y usted sabe con qué se llena esa necesidad, ¿verdad? Cuando un creyente se vacía de Dios, ¿lo va a sentir o no?
Lo va a sentir. Va a sentir esa necesidad. Cuando el Hijo de Dios peca, el corazón comienza a ensuciarse. Si no se arrepiente, el pecado se multiplica y llega el momento que ensucia todo el corazón y endurece el corazón de la persona. Así que este es el proceso. Si pecamos, ese corazón comienza a ensuciarse porque el pecado ensucia el corazón. Y si seguimos pecando, ese corazón, ¿qué pasa? Se va a ensuciar completamente y se va a endurecer. Por esto David, ¿qué le pide al Señor de manera desesperada? ¿Qué le pide al Señor? Vea lo que dice el verso 10, el primer verso que leímos en el día de hoy. Es por esta razón del problema del corazón de David que él le dice: crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La expresión es: Señor, necesito que tú me hagas un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón necesitaba. ¿Qué le está diciendo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crear un corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón que David tenía se había dañado y necesitaba que Dios le hiciera un trasplante. ¿Será que debemos pedirle nosotros al Señor lo mismo? Señor, trasplanta mi corazón, porque parece como que, haz algo allí. David reconoció que su corazón se había dañado y David dijo: necesito un cambio. ¿Y qué hizo? Entró a la sala de cirugía de Dios para recibir ¿qué? Un nuevo corazón. ¿Qué cantamos nosotros? Dame un nuevo corazón, Señor. Y la pregunta es, ¿lo cantamos? ¿Y qué? Un corazón nuevo. ¿Se lo pedimos a Dios? ¿Lo creemos? ¿Será que en un momento el Señor tiene que hacer un trasplante, meterlo en la sala de cirugía y allí hacer un trabajo? ¿Será que en un día como hoy Dios estará haciendo un trasplante en el corazón de alguien? Con su palabra, con el bisturí de su Santo Espíritu, quitando ese corazón endurecido que el pecado lo ha llenado de rebelión. La gravedad de David era que él había perdido ¿qué? ¿Qué había perdido? La llenura del Espíritu Santo. David había sufrido un infarto espiritual, se había desviado de la rectitud del espíritu humano que había alcanzado en la comunión con Dios. Lo que él había logrado espiritualmente lo estaba perdiendo. Hermanos, es importante entender que no importa el tiempo que tengamos sirviendo a Dios y lo que nosotros pensemos que Dios puede usarnos, no importa nada de esto. Si nos descuidamos, podemos caer en situaciones espirituales bastante críticas. El diablo estará esperando cualquier oportunidad para afectar nuestra vida, para impactar nuestra vida de manera tal que nosotros podamos caer en un estado de crisis espiritual. David necesitaba una renovación, David necesitaba un avivamiento. ¿Y a quién se lo está pidiendo? Vamos a ver, ¿a quién le está hablando David aquí? Dame un nuevo corazón, un corazón
limpio. Renueva un espíritu recto. Necesitaba una renovación, necesitaba un avivamiento. Como iglesia hemos venido ayunando y orando por un avivamiento. ¿Algunos lo saben? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Amén. ¿Y por qué? Porque lo necesitamos, hermano. Necesitamos cada vez más. ¿Será que alguien que me escucha necesita lo mismo? Al decir esto, pienso en usted y en mí. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Pero viene, algún oyente dirá, yo nunca le he quitado la pareja a alguien, ni he mandado a matar a ese alguien para quitarle la pareja, ¿verdad? Porque esto fue lo que hizo David, ¿eh? ¿Sí? Amén, hermano. Alguien puede decir, pastor, yo nunca he hecho eso. Así que, es verdad que el adulterio y el homicidio son dos pecados graves, pero debemos ser conscientes de que no existen pecados buenos. Vamos a ver si definimos esto en este día. ¿Hay pecados buenos? Porque sabe, el pecado que cometen los demás es malo, pero los míos son leves. El pecado mío no es tan complicado, porque los otros sí son malos, pero yo a veces hago algunas cositas que no están bien. ¿Todos los pecados son malos delante de Dios? ¿Todo pecado contamina el corazón o no? Por pequeñito que parezca. Pero pastor, una mentira piadosa no está mal. Sí, está mal, aunque no se coma. Está mal. Porque es que se peca delante de ¿quién? Delante de Dios. A veces nosotros resolvemos el problema con la gente, pero nos queda el problema de Dios. Y hermanos, usted y yo debemos aprender a resolver con Dios, aunque tengamos problemas con la gente. Porque a veces para serle fiel a Dios hay que tener problemas con la gente. Usted no puede dejar a todo el mundo satisfecho. Alguien se va a quejar, alguien va a decir. Pero estemos contentos con Dios. Que Dios sea el que quede satisfecho de lo que nosotros estamos haciendo. Cualquier tipo de pecado comienza a ensuciar el corazón y va a ir agotando la llenura del Espíritu Santo en la vida nuestra, por pequeño que sea, por leve que parezca. Usted sabe que todo lo grande comenzó como pequeño. Usted mira a un basquetbolista, ¿verdad? Con 7 pies de altura. ¿Y cómo comenzó? Vamos a ver cómo comenzó ese basquetbolista que hoy tiene 7 pies de altura. ¿Cómo comenzó? Comenzó que no se veía. Porque usted no puede ver un óvulo ni un espermatozoide. Así comenzó. Y aquello fue creciendo, desarrollándose. Todo problema grave inicia pequeño. La cadena de pecados que David cometió, ¿cómo inició? ¿Cómo inició? Solamente con una mirada inapropiada en un momento dado, sin provocarlo, sin buscarlo. David miró a aquella mujer ajena que se estaba bañando. Hermanos, no fue que David salió a acechar a aquella mujer. La vio accidentalmente, pero se quedó fijo mirando y se quedó maquinando y le dio fuerza a aquella pasión desordenada, aquella concupiscencia, como dice Santiago,
Y aquello fue el comienzo de una bola de nieve que fue arrastrando y convirtiéndose en más grande hasta que finalmente este hombre cometió esta cadena de pecados y fruto de aquella cadena de pecado perdió lo más importante que tenía, que era que la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cometer algún pecado es malo, ¿verdad? Pero dejar de hacer lo bueno también es malo. Es importante que revisemos esto en la Biblia. Si la palabra de Dios dice tal cosa y no la hacemos, estamos pecando delante de Dios. Y cualquiera de las dos maneras de cometer un pecado hará que perdamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los versos 11 y 12 presentan que la condición real de David. ¿Quién mejor que el mismo David para saber cómo estaba? ¿Quién mejor que él para poder entender y saber cómo estaba? Aquí el punto importante es que cada uno debe reconocer su condición delante de Dios. Hermano, tengo que hacer énfasis en esto porque aquí está el peligro nuestro. No se lo estoy diciendo solo a usted, esto me abarca a mí, abarca a todo predicador del mundo. Cada persona debe reconocer su condición delante de Dios. Saber que necesita al Señor, saber que depende de Él, saber que solo por su gracia nosotros estamos donde estamos. Estoy pensando ahora que cumplí 52 años en los caminos del Señor. Y durante todo este tiempo he visto a Dios obrar de una manera extraordinaria. El Señor ha tenido que darme cocotazo y pela. Usted sabe algo es una pela, ¿verdad? El dominicano cuando se quitan la correa. Y Dios ha tenido que hacer todo eso en mi vida por mi bien, porque Él me ama. Cuando Dios me ha disciplinado, digo, soy hijo de Dios, porque el hijo que Dios ama castiga. Si no hay castigo, hay preocupación. Y en todo este tiempo y hoy día lo único que puedo decir es que Dios ha tenido misericordia de mí. Mire, no me gusta estar contando las cosas que he hecho, que he logrado. Dios ha hecho montones de cosas, pero yo no veo que en mí hay nada. Yo veo que si algo puede haber en mí, lo ha puesto Cristo. Cientos de vidas para el Señor, ganadas, restauradas y cuántas cosas y cuántos asuntos. Pero no soy yo, es Cristo en mí. Es su obra en mi vida. No es que yo soy usado por Dios, es que Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Entiende esto, hermano? Amén. Amén, hermano. ¿Qué somos? Barro en las manos del alfarero. Eso es lo que nosotros somos. Y aquí el punto importante, porque note, David, ¿qué había hecho David? ¿Qué había hecho David? Muchísimas cosas. Había matado a Goliat. ¿Cuánto me usó Dios? Mira, maté a Goliat, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. No. Pecó, reconoce su pecado, se arrepiente, reconoce su condición delante de Dios. ¿Y qué le suplica al Señor David en el verso 11? ¿Qué le suplica? No me eches de delante de ti y no quites, ¿lo están viendo conmigo? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba echado de la presencia de Dios. ¿Qué es echar? ¿Usted sabe lo que es echar? Es tirar, es botar.
El diccionario de la Real Academia dice que es hacer salir a alguien de algún lugar, apartarle con violencia, por desprecio o por castigo. Eso es echar, como tomar a alguien y empujarlo y sacarlo. Alguien está parado en la puerta y lo empujamos y lo tiramos y le cerramos. Eso es echar. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? ¿Cómo se sentía él? Echado de la presencia de Dios. Por esto David le está diciendo al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David se sintió rumbo al infierno, hermanos. Él estaba rebelde contra Dios. Por esto no podía gozar de su presencia. David le está suplicando al Señor que le permitiera que regresar a él. Señor, tú me cerraste la puerta porque yo me porté mal, pero permíteme regresar a ti. Esto se logra a través de estrategias humanas. ¿Puedo comprar la bendición de Dios? ¿Puedo comprar el perdón de Dios? ¿Hay algo que yo pueda pagar y decir, hermano, lo voy a poner sencillo? Cualquier persona dice, pastor, están buscando un lugar para un templo, pues yo voy a regalar todo el dinero, lo que haga falta, está pagado ya. Pero yo voy a hacer lo que a mí me gusta en este mundo. ¿Cree usted que se puede comprar a Dios? ¿Cree usted que alguien puede darle un dinerito a Dios y hacer lo que se le antoje y decir, yo estoy agradando a Dios y soy fiel delante de Dios por esta obra que hago? No. No hay estrategias humanas. Solo, hermano, se logra esto con la humillación delante de la presencia de Dios. David sabía lo que le había pasado a Saúl por ser rebelde y ¿qué? Y obstinado. ¿Lo sabía David? Lo sabía David, lo que le había pasado a Saúl. ¿Lo sabía o no? Porque lo sabía David. ¿Por qué? ¿A quién le tocaba ir a sonar el arpa? ¿Y para qué iba David a tocar el arpa? Para que el demonio que se apoderó de Saúl saliera huyendo. David sabía lo que había pasado con Saúl, porque Saúl había sido rebelde nada más, ¿verdad? Y obstinado. Que Saúl había perdido el Espíritu de Dios y un demonio se había apoderado de él. ¿Por qué usted cree que David ahora está preocupado y está atemorizado y le está diciendo al Señor, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu? ¿Por qué usted cree? Él sabía bien lo que le había pasado al rey Saúl. Dice una canción, que me quiten todo menos tu presencia. En el nuevo pacto y fruto del sacrificio de Cristo hay una diferencia con respecto a este punto. Voy a dejar este punto hasta aquí porque esto lo estaré aclarando y hablando con bastante claridad durante este año 2026, que gran parte del año vamos a estar hablando sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. David sabía que el Señor había quitado el Espíritu Santo de su vida, pero a él sí le importó esto. Él sabía que estando vacío de la presencia de Dios, su vida, ¿qué sería? Una ruina total. Yo no sé si habrá algún creyente que le dé lo mismo llenarse de Dios o no llenarse. ¿Y usted qué piensa? ¿Habrá algún creyente que le da lo mismo llenarse de Dios como no llenarse? ¿Usted cree que habrá algún creyente en Sri Lanka? ¿En dónde más?
en Burundi. Hay creyentes que le da lo mismo. El Señor sabe. Esa es su actitud. Pero una pregunta importante. Aquí hay una pregunta importante. ¿Habrá algún creyente que no sabe cómo llenarse del Espíritu Santo? Esa yo creo que es la pregunta más importante. ¿Habrá algún creyente que no sabe cómo llenarse? Pastor, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Pues mire, le voy a hacer una promoción en el día de hoy. No falte los 51 domingos de este mes que voy a estar hablando acerca de todo eso y en detalle, y vamos a ampliar acerca de todo esto. Vivir lleno del Espíritu no es opcional, es una necesidad vital en la vida de todo creyente. Cuando los deseos de la carne se apoderan de la vida del creyente, se desgasta la comunión con Dios y se pierde hasta el gozo de la salvación. ¿Pasó esto con David? Véalo en el último versículo que hemos tomado para el día de hoy, el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a ver, ¿por qué vuélveme? ¿Lo había perdido? Cuando usted le dice a una persona, devuélveme tal cosa, ¿es por qué? Porque ya usted no la tiene. David le pide al Señor que le vuelva el gozo de la salvación. Quisiera concluir, mis hermanos, con estos señalamientos. El ejemplo del arrepentimiento de David para recuperar la presencia de Dios nos muestra el título del día de hoy. ¿Cuál es el título del día de hoy? La necesidad de vivir lleno del Espíritu. Lo primero que debemos reflexionar es poder entender la razón por la cual David había perdido la presencia de Dios. ¿Cuál fue la razón? El problema se inició por un pecado. Ahí comenzó el problema. Pero la pérdida final del Espíritu no fue por haber cometido un pecado grave, sino porque no querer arrepentirse de él. Se mantuvo meses queriendo que ocultar el pecado. El pecado, cuando no se confiesa rápido a Dios, siempre ¿qué? Se va, apréndase esta frasecita, hermano. Cuando el pecado no se confiesa rápido, se va a ir multiplicando y estará ensuciando poco a poco el corazón del creyente. Y mientras el pecado progresa en la vida del creyente, en esta misma medida el creyente estará perdiendo ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. Cuando esto pasa, va a desaparecer el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Es esa paz y seguridad de que Dios está siempre en la vida del creyente. Es por esto que el creyente, cuando pierde ese gozo de la salvación, como pasó con David, debe empeñarse en recuperar aquella presencia de Dios. ¿Cómo se recupera la presencia del Espíritu Santo? 3 pasos. 3 pasos. Muy sencillos. Primero hay que desearlo. Hay que desearlo, recuperarla. El segundo paso, hay que buscarla.
Amén, hermano. Desear, buscarla, empeñarse en arrepentirse. El deseo puede ser antes o después de una amonestación. Tenemos que desear recuperarlo, ¿verdad? Desearlo. Puede ser antes o después de una amonestación. El segundo paso, hay que buscarla en arrepentimiento, reconocer que ha pecado y orar al Señor pidiendo perdón, pedirle a Dios, ¿qué cosa? Que haga un cambio de qué. ¿De qué? ¿De qué? De corazón, ¿verdad? Señor, trasplántame. Necesito un trasplante de corazón. Y tercero, hay que cuidar la llenura, evitar perderla. Así como conscientemente una persona cuida cosas que son valiosas en su vida para que no se pierdan. Pecar y no arrepentirse es lo que hace que un creyente pierda la llenura del Espíritu de Dios. Recuerden, queridos oyentes, que la llenura del Espíritu no es el privilegio de algunos pocos, es un poder que está disponible para todos. Llenarse del Espíritu no es una opción ocasional, es una necesidad como diaria. Diariamente usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu es vida para nuestra alma. Que el Señor les bendiga en este día. Póngase de pie. Ustedes saben que en el día de hoy hacemos algo un poquito diferente. Vamos a cantar, así que los hermanos de la música pasen por acá. Vamos a cantar y usted va a meditar en esta canción. Luego de esto, todo el que pueda ponerse de rodilla, si usted no puede, usted se puede quedar de pie o puede sentarse, como prefiera. Pero todo el que pueda ponerse de rodilla, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos falte todo menos su presencia. Vamos a decirle de rodillas, Señor, aquí estoy. Si hay algo que debo confesar ante Dios, si hay una rebeldía, Señor, quita esto, porque yo quiero vivir lleno de tu Espíritu. Hoy cantamos como hermanos.
Los que puedan ponerse de rodillas, mis hermanos, vamos a hacerlo en este momento. Es el momento de abrir nuestro corazón delante de Dios y pedirle al Señor que no quites de nosotros su Santo Espíritu, que no quite su llenura. Padre amado, aquí venimos ante ti. Quiero, Señor, en este momento pedirte perdón a nombre de toda la congregación. Cada uno de nosotros ha sido rebelde contra ti, te ha desobedecido. Tú nos has disciplinado en ocasiones porque nos amas, Señor. Solo, Padre, estoy rogándote que nunca perdamos la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestras rebeliones no nos lleven a distanciarnos de esa comunión contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayude a ser conscientes de todo aquello que está tratando de interponerse entre la vida cristiana madura, victoriosa. Todo aquello, Señor, que nos impide crecer espiritualmente. Todo aquello que nos quita el ánimo, el deseo de buscarte, Señor. Padre, danos un avivamiento. Impáctanos, Señor, con un avivamiento congregacional y un avivamiento individual. Señor, necesitamos de ti. Podemos decir junto a David: reconocemos nuestras rebeliones, hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. No quites tu presencia de nosotros, oh Dios. Haz que un espíritu recto more en nuestras vidas. Señor, haz un trasplante de corazón nuestro. Si nuestro corazón se ha endurecido, haz un trasplante, danos un nuevo corazón renovado. Padre, que todo pueda comenzar a ser diferente. Que en este nuevo año todo comience a ser diferente, Señor. Que podamos mejorar nuestros caminos, nuestra comunión contigo, el deseo de búsqueda, obedecer lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti donde quiera que estemos, comenzando en el hogar y continuando por todos nuestros ambientes. Señor, necesitamos llenarnos de tu Espíritu. Llénanos con tu presencia y que durante todo este año vivamos la experiencia de la llenura tuya y que esa práctica permanezca para siempre. Necesitamos llenarnos de ti. Llénanos de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nuestra hermana Mireya ora para concluir. Bendícenos y bendice a nuestros niños, Señor, a nuestros adolescentes, Señor, que estarán regresando en esta semana a la escuela, Señor. Cúbrenos con tus manos benditas.
que aprendamos, Señor, a confiar en ti, Señor. Guárdanos en todo momento, Padre mío. Te damos las gracias por todo, Padre mío, en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Amén.